iPhone 10 versus iPhone 6S en pleno 2023. Vamos a hacer una prueba de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a prenderlos al mismo tiempo y vamos a ver cuál de los dos iniciaría primero. 3, 2, 1, ahora. El iPhone 6S prende primero y enseguida el iPhone 10. Y sorprendentemente prendieron exactamente al mismo tiempo. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión. Vamos a entrar en el Geekbench y vamos a ver cómo estarían las cosas aquí. Tenemos iOS 16.5, el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM para el iPhone 10. En el iPhone 6S tenemos iOS 15.7.5, el procesador A9 y 2 GB de memoria RAM. El iPhone 10 es modelo 2017 y el iPhone 6S es modelo 2015. Vamos a iniciar con las aplicaciones nativas y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Bien, vámonos ahora con fotos. Vámonos ahora con el App Store. Vemos que el iPhone 6S lo cargó primero, por alguna extraña razón. Vámonos ahora sí con las aplicaciones de terceros. Empecemos con Snapchat. El iPhone 10 lo cargó primero. Vámonos ahora con YouTube. En el iPhone 10 en algunas ocasiones tiene este pequeño retraso, como este pequeño delay. No sé bien a qué se debe. Vemos que cargó primero en el iPhone 10 y enseguida el iPhone 6S. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 10 y enseguida el iPhone 6S. Vámonos ahora con Facebook. En Facebook cargaron los dos exactamente al mismo tiempo. Vámonos ahora con Instagram. Instagram lo cargó primero en el iPhone 10 y enseguida viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con Twitter. El iPhone 6S lo cargó primero, aunque por alguna razón se demoró más en el iPhone 10 porque había salido como esta cosa de que estaba cargando algo. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 10 primero y enseguidita el iPhone 6S. Speak Test. Exactamente al mismo tiempo, aunque el iPhone 10 como que por unos milisegundos primero. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 10 parece que lo ha cargado primero. Sí, el iPhone 10 lo cargó primero y después venía el iPhone 6S. Vámonos ahora con Tumblr. Vemos que no hay mucha diferencia entre estos dos. Vemos que el iPhone 6S se está defendiendo bastante bien. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 6S lo cargó primero por alguna extraña razón, aunque en el iPhone 10 como que era por algo que estaba cargando ahí. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 6S por alguna razón. Vámonos ahora con Amazon. En el iPhone 6S hubo delay, ahí pudieron ver. El iPhone 10 lo cargó primero. En esa aplicación sí hubo una diferencia más grande. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 10 lo cargó primero y enseguidita viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 10 lo cargó primero y atrasito viene el iPhone 6S. Vemos que el iPhone 6S se está defendiendo bastante bien. Vámonos entonces ahora con los juegos a ver qué tanta diferencia hay aquí. Empecemos con Temple Run 1. El iPhone 10 lo cargó primero, pero de igual forma hasta que atrasito venía el iPhone 6S, como puedes ver. Vamos a darle play. Ya cuando estemos jugando en el iPhone 10 no vamos a tener ningún problema con este juego, pero en el iPhone 6S en algunas ocasiones hay algunas caídas de fotogramas, como pudieron ver ahí, como una pequeña traba. Vámonos ahora con Temple Run 2. Fíjate que aquí no está descargando contenido en ninguno de los dos porque ya lo había descargado antes. Lo abrió primero el iPhone 10.
Seguimos todavía esperando por el iPhone 6S. En el iPhone 10 por alguna razón nos mostró como una pantalla diferente con este juego, pero como les digo, ya todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones. Aquí, como puedes ver, no hay ninguna actualización pendiente. Vamos a darle play a los dos al mismo tiempo. Seguimos todavía esperando por el iPhone 6S. Listo ya. Por alguna razón en el iPhone 10 se ve diferente. No sé si quizás lancen las actualizaciones de uno primero y después al otro, no lo sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora vámonos con Subway Surf. En el iPhone 10 ya lo tenemos listo prácticamente. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Todavía seguimos esperando por el iPhone 6S. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play a ambos. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Listo, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 10, mientras que seguimos esperando por el iPhone 6S. Todavía seguimos esperando por el iPhone 6S. Ninguno de los dos ha descargado contenido, ni actualización, ni nada de eso, porque ya los había descargado antes. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S. Ahora vámonos con PUBG. Con este juego exactamente igual, ninguno de los dos está descargando actualización porque ya los había descargado antes. Abrió primero el iPhone 10, pero enseguidita venía el iPhone 6S. Con este juego sí no hay una diferencia muy grande que digamos. Ahora, como siempre, vámonos de atrás hacia adelante a ver qué aplicaciones se han cerrado. Les recuerdo que son 2 GB de memoria RAM para el iPhone 6S y 3 para el iPhone 10. Vámonos ahora con Free Fire. Aquí sí ya no importa que me demore un poco en hundirle en uno o en el otro porque ya están abiertos. Estamos viendo qué aplicaciones mantienen abiertas y qué aplicaciones mantienen cerradas. Hasta el momento todos tienen las aplicaciones abiertas. Aquí con Temple Run 2 ya están cerradas en los dos. Temple Run 1 cerradas en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, cerrados en los dos. Vámonos ahora con eBay, abierto en ambos dispositivos. Vámonos ahora con Amazon, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix, cerrado en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en ambos. Vámonos ahora con TikTok, abierto en ambos. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en ambos. Vámonos ahora con Twitch. Aquí estamos viendo cómo el iPhone 6S todavía da batalla. Vámonos ahora con Twitter, abierto en ambos. El iPhone 6S se está defendiendo bastante bien. Vámonos ahora con Instagram, abierto en ambos. Vámonos ahora con Facebook, abierto en ambos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos. En algunas ocasiones como que el iPhone 6S cierra más aplicaciones, en otras ocasiones como que el otro dispositivo cierra más aplicaciones. No sé bien esto a qué se debe. Todas las aplicaciones siguen abiertas ahí como están viendo. Vemos como en estos dos dispositivos no hay una diferencia muy grande que digamos. En las aplicaciones de terceros como redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, el iPhone 10 lo haría un poquito primero, pero enseguidita venía el iPhone 6S.
En cuanto a juegos, ya vemos como el iPhone 10 sí estaba más adelante que el iPhone 6S, pero de igual forma tampoco una diferencia muy grande, principalmente en el juego de PUBG. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.